Señor Jesucristo, colma nuestros corazones con la luz de tu Espíritu Santo, para que siguiéndote en tu último camino, sepamos cuál es el precio de nuestra redención y seamos dignos de participar en los frutos de tu pasión, muerte y resurrección. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Reo es de muerte, dijeron de Jesús los miembros del Sanedrín, y como no podían ejecutar a nadie, lo llevaron de la casa de Caifás al pretorio. Pilato no encontraba razones para condenar a Jesús, e incluso trató de liberarlo, pero ante la presión amenazante del pueblo instigado por sus jefes, «Crucifícalo, crucifícalo, si sueltas a ese, no eres amigo del César». Pronunció la sentencia que le reclamaban y les entregó a Jesús después de azotarlo para que fuera crucificado. San Juan, el evangelista, nos dice que pocas horas después, junto a la cruz de Jesús, estaba María, su madre, y hemos de suponer que también estuvo muy cerca de su hijo a lo largo de todo el Vía Crucis. Cuántos temas para la reflexión nos ofrecen los padecimientos soportados por Jesús, desde el huerto de los olivos hasta su condena a muerte, abandono de los suyos, negación de Pedro, flagelación, corona de espinas, vejaciones y desprecios sin medida, y todo por amor a nosotros, por nuestra conversión y salvación. Padre nuestro que estás en el cielo. Condenado a muerte, Jesús quedó en manos de los soldados del procurador, que lo llevaron consigo al pretorio, y, reunida la tropa, hicieron mofa de él. Llegada la hora, le quitaron el manto de púrpura con el que le habían vestido para la burla, le pusieron de nuevo sus ropas, le cargaron la cruz en que había de morir y salieron camino del Calvario para allí crucificarlo. El peso de la cruz es excesivo para las mermadas fuerzas de Jesús, convertido en espectáculo de la chusma y de sus enemigos. No obstante, se abraza a su patíbulo deseoso de cumplir hasta el final la voluntad del Padre, que cargando sobre sí el pecado, las debilidades y flaquezas de todos, los redima. Nosotros, a la vez que contemplamos a Cristo cargado con la cruz, oigamos su voz que nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por su santa cruz redimisteis al mundo y a mi pecador. Nuestro Salvador, agotadas las fuerzas por la sangre perdida en la flagelación, debilitado por la cervitud de los sufrimientos físicos y morales que le infligieron. Aquella noche, en ayunas y sin haber dormido, apenas pudo dar algunos pasos, y pronto cayó bajo el peso de la cruz. Se sucedieron los golpes e imprecaciones de los soldados, las risas y la expectación del público. Jesús, con toda la fuerza de su voluntad y a empellones, logró levantarse para seguir su camino. Isaías había profetizado de Jesús. Eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba. Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. El peso de la cruz nos hace tomar conciencia del peso de nuestros pecados, infidelidades, ingratitudes, de cuanto está figurado en ese madero. Por otra parte, Jesús, que nos invita a cargar con nuestra cruz y seguirle, nos enseña aquí que también nosotros podemos caer y que hemos de comprender a los que caen. Ninguno debe quedar postrado, todos hemos de levantarnos con humildad y confianza buscando su ayuda y perdón. Padre nuestro. Pero llega un momento en que sus miradas se encuentran, la de la madre que ve al hijo destrozado, la de Jesús que ve a María triste y afligida, y en cada uno de ellos el dolor se hace mayor al contemplar el dolor del otro, a la vez que ambos se sienten consolados y confortados por el amor y la compasión que se transmiten. Nos es fácil adivinar lo que padecerían Jesús y María pensando en lo que toda buena madre y todo buen hijo sufrirían en semejantes circunstancias. Esta es sin duda una de las escenas más patéticas del Vía Crucis, porque allí se añaden, al cúmulo de motivos de dolor ya presentes, la aflicción de los afectos compartidos de una madre y un hijo. María acompaña a Jesús en su sacrificio y va asumiendo su misión de corredentora. Quinta estación. Jesús es ayudado por el Cirineo.
Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz vendiste al mundo y a mí pecador. Jesús salió del pretorio llevando a cuestas su cruz, camino del Calvario, pero su primera caída puso de manifiesto el agotamiento del reo. Temerosos los soldados de que la víctima sucumbiese antes de hora, pensaron en buscarle un sustituto. Entonces el centurión obligó a un tal Simón de Cirene, que venía del campo y pasaba por allí, a que tomara la cruz sobre sus hombros y la llevara detrás de Jesús. Tal vez Simón tomó la cruz de mala gana y a la fuerza, pero luego, movido por el ejemplo de Cristo y tocado por la gracia, la abrazó con resignación y amor y fue para él y sus hijos el origen de su conversión. El cirineo ha venido a ser como la imagen viviente de los discípulos de Jesús, que toman su cruz y le siguen. Además, el ejemplo de Simón nos invita a llevar los unos las cargas de los otros, como enseña San Pablo. En los que más sufren hemos de ver a Cristo cargado con la cruz que requiere nuestra ayuda amorosa y desinteresada. Sexta estación. La Verónica limpia el rostro de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz vendiste al mundo y a mí pecador. Dice el profeta Isaías. No tenía apariencia ni presencia. Lo vimos y no tenía aspecto que pudiésemos estimar. Despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias. Como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable y no lo tuvimos en cuenta. Es la descripción profética de la figura de Jesús camino al Calvario, con el rostro desfigurado por el sufrimiento, la sangre, los salivazos, el polvo, el sudor. Entonces, una mujer del pueblo, Verónica de un hombre, se abrió paso entre la muchedumbre llevando un lienzo con el que limpió piadosamente el rostro de Jesús. El Señor, como respuesta de gratitud, le dejó grabada en él su santa faz. Una letrilla tradicional de esta sexta estación nos dice: imita la compasión de Verónica y su manto, si de Cristo el rostro santo quieres en tu corazón. Nosotros podemos repetir hoy el gesto de la Verónica en el rostro de Cristo que se nos hace presente en tantos hermanos nuestros que comparten diversas maneras la pasión del Señor que nos recuerda. Lo que hagáis con uno de estos es pequeños, conmigo lo hacéis. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Jesús había tomado de nuevo la cruz y con ella a cuestas llegó a la encima empinada, calle que daba a una de las puertas de la ciudad. Allí, extenuado y sin fuerzas, cayó por segunda vez bajo el peso de la cruz. Faltaba poco para llegar al sitio en que tenía que ser crucificado. Y Jesús, empeñado en llevar a cabo hasta la meta los planes de Dios, aún logró reunir fuerzas, levantarse y proseguir su camino. Nada tiene de extraño que Jesús cayera si tiene en cuenta cómo había sido castigado desde la noche anterior y cómo se encontraba en aquel momento. Pero al mismo tiempo, este paso se nos muestra lo frágil que es la condición humana, aun cuando la aliente el mejor espíritu, y que no han desmoralizado las fraquezas ni las caídas cuando seguimos a Cristo cargados con nuestra cruz. Jesús, por los suelos una vez más, no se siente derrotado ni abandonado en su cometido. Para él no es tan grave al caer como no levantarnos. Y pensemos cuántas son las personas que se sienten derrotadas y sin ánimos de reprender el seguimiento de Cristo, y con la ayuda, con la mano amiga, podrá sacarlas de su postración. Padre nuestro. Dice el evangelista San Lucas que a Jesús, camino del Calvario, lo seguía una gran multitud del pueblo, y las mujeres se dolían y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose a ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos, añadiéndoles en figuras que si la ira de Dios se enseñaba como venía con el justo, ya podían pensar cómo lo haría con los culpables. Mientras muchos espectadores se divierten y lanzan insultos contra Jesús, no faltan algunas mujeres que, desafiando las leyes que lo prohibían, tienen el valor de llorar y lamentar la muerte del divino condenado. Jesús, sin duda, agradeció los buenos sentimientos de aquellas mujeres y, movido por el amor a las mismas, quiso orientar la nobleza de sus corazones hacia lo más necesario y urgente, la conversión suya y la de sus hijos. Jesús nos enseña a establecer la escala de los valores divinos en nuestra vida y nos da una lección sobre el santo temor de Dios. Te
adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecado. Una vez llegada al Calvario, en la cercanía inmediata del punto en el que iba a ser crucificado, Jesús cayó por tercera vez, exhausto y sin arrestos ya para levantarse. Las condiciones en que venía y la continua subida lo habían dejado sin aliento. Había mantenido su decisión de secundar los planes de Dios, a los que servían los planes de los hombres, y así había alcanzado, aunque con un total agotamiento, los pies del altar en el que había de ser inmolado. Jesús agota sus facultades físicas y psíquicas en el cumplimiento de la voluntad del Padre hasta llegar a la meta y desplomarse. Nos enseña que hemos de seguirle con la cruz a cuestas por más caídas que se produzcan y hasta entregarnos en las manos del Padre, vacíos de nosotros mismos y dispuestos a beber el cáliz que también nosotros hemos de beber. Por otra parte, la cena nos invita a recapacitar sobre el peso y la gravedad de los pecados que hundieron a Cristo. Padre nuestro. Ya en el Calvario, antes de crucificar a Jesús, le dieron a beber vino mezclado con mirra. Era una piadosa costumbre de los judíos para amortizar la sensibilidad del que iba a ser ajusticiado. Jesús lo probó, como gesto de cortesía, pero no quiso beberlo. Prefería mantener la plena lucidez y conciencia en los momentos supremos de sacrificio. Por otra parte, los soldados despojaron a Jesús sin cuidado ni delicadeza alguna de sus ropas, incluidas las que estaban pegadas en la carne viva, y después de la crucifixión se las repartieron. Para Jesús fue sin duda muy doloroso ser así despojado de sus propios vestidos y ver a qué manos iban a parar. Especialmente para su madre, allí presente, hubo de ser en extremo triste verse privada de aquellas prendas, tal vez labradas por sus manos con maternal solicitud y que ella habría guardado como recuerdo del hijo querido. Padre. Jesús es clavado en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Y lo crucificaron. Dicen escuetamente los evangelistas. Había llegado el momento terrible de la crucifixión, y Jesús fue fijado en la cruz, con 4 clavos de hierro, que le taladraban las manos y los pies. Levantaron la cruz en alto, y el cuerpo de Cristo quedó entre cielo y tierra, pendiente de los clavos y apoyado en un saliente que había a mitad del palo vertical. En la parte superior de este palo, encima de la cabeza de Jesús, pusieron el título o causa de la condenación: Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Y también crucificaron con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. El suplicio de la cruz, además de ser infame, propio de esclavos, criminales y de insignes fascinerosos, era extremadamente doloroso, como apenas podemos imaginar. El espectáculo mueve a compasión a cualquiera que lo contemple y sea capaz de nobles sentimientos. Pero siempre ha sido difícil entender la locura de la cruz, necedad para el mundo y salvación para el cristiano. La liturgia canta la paradoja: dulces clavos, dulce árbol, donde la vida empieza, con un peso tan dulce en su corteza. Padre nuestro. Duodécima estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Desde la crucifixión hasta la muerte transcurrieron 3 largas horas que fueron de mortal agonía para Jesús y de altísimas enseñanzas para nosotros. Desde el principio, muchos de los presentes, incluidas las autoridades religiosas, se desataron en ultrajes contra escarnios contra el crucificado. Poco después ocurrió el episodio del buen ladrón, a quien Jesús dijo: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». San Juan nos refiere otro episodio emocionante por demás. Viendo Jesús a su madre junto a la cruz y con ella Juan, dice a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dice al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Después de esto, nos dice el mismo evangelista: sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, dijo: «Tengo sed». Tomó el vinagre que le acercaron y añadió: «Todo está cumplido». E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. A los motivos de meditación que nos ofrece la contemplación de Cristo, agonizante en la cruz,
lo que hizo y dijo se añaden los que nos brinda la presencia de María, en la que tendrían un eco muy particular los sufrimientos y la muerte del Hijo de sus entrañas. Padre nuestro. 13ª estación. Jesús es bajado de la cruz y puesto en los brazos de su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Para que los cadáveres no quedaran en la cruz al día siguiente, que era un sábado muy solemne para los judíos, estos rogaron a Pilatos que les quebraran las piernas y los retiraran. Los soldados solo quebraron las piernas a los otros dos, y a Jesús, que ya había muerto. Uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza. Después, José de Arimatea y Nicodemo, discípulos de Jesús, obtenido el permiso de Pilato y ayudados por sus criados o por otros discípulos del Maestro, se acercaron a la cruz, desclavaron cuidadosa y reverentosamente los clavos de las manos y los pies, y con todo miramiento lo descolgaron. Al pie de la cruz estaba la madre, que recibió en sus brazos y puso en su regazo materno el cuerpo sin vida de su hijo. Escena conmovedora, imagen de amor y de dolor, expresión de la piedad y ternura de una madre que contempla, siente y llora las llagas de su hijo martirizado. Una lanza había atravesado el costado de Cristo, y la espada que anunciaba Simeón acabó de atravesar el alma de la María. Padre nuestro. 14ª estación. Jesús es sepultado. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. José de Arimatea y Nicodemo tomaron luego el cuerpo de Jesús de los brazos de María y lo envolvieron en una sábana limpia que José había comprado. Cerca de allí tenía José un sepulcro nuevo que había cavado para sí mismo, y en él enterraron a Jesús. Mientras los varones procedían a la sepultura de Cristo, las santas mujeres que solían acompañarlo, y sin duda su madre, estaban sentadas frente al sepulcro y observaban dónde y cómo quedaba colocado el cuerpo. Después hicieron rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro, y regresaron todos a Jerusalén. Con la sepultura de Jesús, el corazón de su madre quedaba sumido en tinieblas, de tristeza y soledad. Pero en medio de esas tinieblas brillaba la esperanza cierta de que su hijo resucitaría, como él mismo había dicho, en todas las situaciones humanas que se asemejen al paso que ahora contemplamos. La fe en la resurrección es el consuelo más firme y profundo que podemos tener. Cristo ha convertido en lugar de mera transición la muerte y el sepulcro. ¿Y cuánto simbolizan? Padre nuestro. Oh Dios, que por la pasión de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo has destruido la muerte, herencia del antiguo pecado que alcanza a toda la humanidad. Concédenos que, semejantes a Él, debemos la imagen del hombre celestial por la acción santificadora de tu gracia. Así como hemos llevado grabada la imagen del hombre terreno por exigencia de la naturaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.